El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me purifique de mis pecados. Queridos hermanos, celebrando esta Eucaristía, celebramos con la Iglesia la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. 40 días después de su resurrección, Jesús emprende esta ascensión al cielo. En realidad los 40 días se cumplieron el jueves. La fiesta se celebra el jueves, pero por algunas razones prácticas se la trasladó al domingo siguiente, que es el domingo séptimo de la Pascua. Pero 40 días dedicó el Señor para quedarse con los suyos y para volverles a recordar aquellas cosas de las que ya les había hablado. Dice la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 11, que Jesús les volvió a hablar del reino, del cual ellos vieron el poder con el que Jesús lo fue anunciando, el poder de su palabra, el poder de sus obras, el poder de sus enseñanzas. Ellos fueron testigos de cuanto el Señor fue haciendo para que el reino de Dios se instaurara. Y entonces decíamos ayer, Jesús fue encendiendo otra vez el corazón de los suyos con la memoria de aquellas cosas que Dios había hecho para instaurar su reino. Eso lo hace Dios con nosotros cada vez que nosotros nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. El Señor vuelve a encender con su palabra la conciencia de su obra, en nosotros primero y a favor nuestro, y su obra en el mundo. Y este Señor, que después de 40 días les va a dedicar a los suyos aquí, al final de esos 40 días, el Señor asciende. Y cuando nosotros decimos que el Señor asciende, ¿qué estamos diciendo? El Verbo de Dios, el que estaba junto a Dios, aparece así en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. El Verbo que era Dios, el que está junto a Dios, es Dios como el Padre. Se hizo carne y habitó entre nosotros, pero nunca dejó de estar junto al Padre. Él desciende, decíamos también ayer, hasta el corazón de la Virgen y hasta el vientre de la Virgen. Desciende para encontrar ese paraíso que Él había preparado. Y en ese paraíso vino a asumir nuestra humanidad, porque con esta humanidad Él debía sumergirse en la muerte, porque era la muerte lo que Él debía enfrentar. El que asciende es el que antes descendió y se sumergió en el abismo de la muerte.
Los hombres, por nosotros mismos, nunca hubiéramos podido salir de esa cárcel que es la muerte. Y Cristo, resurgiendo de la muerte hace 40 días, ahora nos lleva a nosotros. Somos nosotros quienes ascendemos. Y dice San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3, busquen las cosas de arriba, allí donde está Cristo, porque ustedes desde ahora están escondidos con Cristo en Dios. Y esta mañana decíamos que no nos pase que nosotros, siendo ciudadanos del cielo, celebrando la entrada en el cielo de quien es nuestra cabeza, Cristo, introduciendo en el seno de la Trinidad nuestra pobre humanidad, teniendo nosotros quien nos ha precedido y con él la Santísima Virgen, olvidemos que somos ciudadanos del cielo, porque el riesgo de cristiano no es ser malo. Probablemente ustedes sean todos muy buenos, muchos de ustedes santos, pero recuerden una cosa, no se acostumbren a ser buenos, porque a veces nos conformamos con ser buenos y nuestra memoria del cielo se nos va enfriando. Y olvidamos que nuestro corazón no tiene que acostumbrarse a estar fuera de su casa, que esta tierra no nos tiene que enamorar de tal manera que nosotros olvidemos que no somos de acá, sino que somos del cielo. Y eso que parece algo tan sencillo lo debemos cultivar todos los días. ¿Cuál es el motivo por el cual yo emprendo cada día mi camino? ¿Por qué he de soportar hoy mis cruces? ¿Por qué hoy he de decidir otra vez amar al que me hace mal? ¿Por qué hoy he de decidir con paciencia soportar al que me fastidia? ¿Por qué hoy he de decidir otra vez perdonar al que me ofendió? ¿Por qué hoy he de decidir otra vez empeñarme en la oración, en la lectura espiritual, en el apostolado? ¿Por qué? Porque yo soy del cielo. Si alguien se te ríe, si alguien se burla, si alguien te detracta porque decides perdonar 70 veces 7, siéntete honrado, porque es eso lo que te mandó tu Señor. Que el mundo te habría de odiar el día en que vivieras lo que Él te enseñó. Si alguien alguna vez se te burla porque quieres vivir según las premisas del Evangelio, ten compasión y reza por él, pero siéntete con el honor de estar de alguna manera viviendo lo que tu Maestro te enseñó. Preocúpate por la salvación de tus hermanos y por la tuya. No creas en esto que hoy se está diciendo mucho, tenemos que cuidarnos, cuando en verdad solamente se dice hemos de cuidarnos la salud física. Cuidado. Jesús dijo, quien pierda su vida por mí la ganará. Sí, hemos de cuidarnos de no caer en el pecado, hemos de cuidarnos de no perdernos el cielo, hemos de cuidarnos de aquello que nos arrebata la vida verdadera, que es el pecado mortal. Hoy, en nuestro tiempo, porque olvidamos el cielo, hay quienes hacen de lo relativo absoluto y de lo absoluto relativo. Hoy dicen, este es el modo de cuidarnos y no hay otro, lo decidimos nosotros porque tenemos poder, y hacen absoluto lo que es relativo. Pero quienes tienen el poder hacen relativo lo absoluto, y entonces la vida en el seno de una mamá es relativa a la decisión de la mayoría. Qué absurdo es que nos manden como absoluto lo que es relativo, el modo de cuidarnos, y hagan relativo lo que es absoluto, el valor de la vida humana. Eso también es un engaño, y a veces los católicos admitimos eso sin reaccionar. No eres ciudadano de la tierra, sí, cumple las leyes que objetivamente estén fundadas en la verdad, pero no olvides que eres ciudadano del cielo. Y de pronto entramos en el Evangelio que acabamos de escuchar, porque fuimos haciendo una lección de cada lectura, ayer de la primera, esta mañana de la segunda y ahora del Evangelio. Jesús convocó a los suyos antes de irse, y el Evangelio nos presenta el último pasaje del Evangelio de Mateo. Si tienen la Biblia lo buscan, Mateo 28, allí del 16 al 20. Jesús los había citado
Los encuentra allí Jesús y se postraron, pero todavía en ellos había duda. Algunos dudaron, dice allí en el pasaje. ¿Qué quiere decir? Que no te bastan estos ojos para decir que es verdad lo que es verdad. Nosotros también vemos, pero no siempre creemos. Los apóstoles le vieron a Jesús muerto y resucitado, pero todavía dudaron. ¿Por qué? Porque la fe es un don. Es más cierto lo que me dice la fe que lo que dice mi razón. Cuando mi razón está iluminada por la fe, alcanza aquellas cosas que la sola razón sin ella no alcanzaría. Los apóstoles doblaron sus rodillas, pero dudaron. Y entonces vemos cómo muchas veces nos pasa a los católicos, ¿qué pasa? Que a veces nos cuesta creer, en verdad esperar en Dios, porque no siempre alimentamos la fe, no siempre leemos la palabra de Dios con devoción todos los días, no todos los días alimentamos nuestra alma con el deseo de las cosas de Dios, nuestra devoción a la Santa Eucaristía. Hoy nos podríamos decir cuántas veces podríamos en nuestra vida haber venido a comulgar todos los días y decíamos, no, tengo la película, la novela, tengo el gimnasio, voy a jugar al fútbol, y no venía a misa. Y eso también va debilitando nuestra fe, porque hace que prioricemos cosas del mundo por las cosas del cielo. ¿Es obligación venir a misa todos los días? No, pero sí. Todos los días quieres encontrarte con el que amas. ¿Es obligación para tu corazón? Sí. Si puedes estar con el que amas, ¿qué le vas a decir a tu corazón? Estás equivocado porque deseas estar con el que amas. ¿Es obligación? No, pero sí. No es obligación porque hace una ley, pero es la obligación del amor. La fe necesita el trato para crecer. Con la palabra de Dios, ¿lees todos los días la palabra de Dios? Sí. Adelante, ese es el camino. No la lees, empieza. Te estás perdiendo grandes cosas. Rézala, dedícale tiempo al alma, porque si no te va a pasar como los apóstoles, que no creyeron cuando lo vieron todo y sin embargo no creyeron. Católicos tibios a veces, como uno, que teniéndolo todo, sin embargo, sigue aspirando a las cosas de la tierra y no a las del cielo. Y de pronto Jesús dice, acercándose, les dice a ellos, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿De dónde le viene a Jesús el poder? Lo mismo va a decir en Juan 20, del 20 al 23. He recibido todo poder, ahora recíbanlo ustedes, y sopló sobre ellos. Y al darles el Espíritu Santo les dijo, perdonen. A los que perdonen les serán perdonados, y a los que les retengan el pecado les serán retenidos. Pero sopló sobre ellos y les dio el Espíritu. ¿Cuál es el poder que tiene Jesús? El de dar vida. Como sopló cuando creó a Adán y Eva, sopló sobre la iglesia y le dio su poder. Se me ha dado todo poder en el cielo. Pero sin embargo, yo quiero valerme de la debilidad de ustedes, de esta incredulidad de ustedes, de la fragilidad de Pedro, de la fragilidad de Tomás, del arrebato de Juan o Santiago. Quiero valerme de ustedes. Yo tengo todo poder, pero sin embargo, el Evangelio debe anunciarse por la fragilidad de ustedes. La iglesia, la mediadora, también en esta obra. El instrumento que Jesús asoció a su obra está hecha de instrumentos que somos pecadores, excepto el miembro sublime que es Cristo y la Santísima Virgen. Y entonces Jesús le dice, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, la muerte ha sido vencida, todo ha sido puesto bajo mi dominio, pero ahora ustedes en su libertad tienen que invitarle a los hombres que vivan bajo mi reinado. Y así Jesús le dice, vayan y hagan discípulos a todos los hombres. Bautícenlos en nombre de ¿quién? Del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando un evangélico te diga dónde dice que Dios es Trinidad, dile que lo busquen en este lugar. ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos de bautizar. Dios actuando a nuestro favor. Y luego les dice, y enseñándoles todo lo que yo les he dicho. Instruyan en la fe a mi pueblo. No los dejen ignorantes. Enséñenle la verdad, muéstrenle el camino. No se permitan ustedes mismos no servir del alimento que a las almas las haga fuerte en la fe. Por eso todos los días yo les digo, lean la palabra de Dios, estudien el catecismo. Introdúzcanse en el conocimiento de la fe católica, porque ese también es un deber
de amor para con Dios, un deber de religión. Si no conoces a Dios, no puedes decir que le amas. Y si le amas, ¿por qué no le conoces más? Estudia la palabra de Dios todos los días. Lee, profundiza tu fe. E instruye a tus hermanos. Tienes hijos, nietos, hermanos, padres. Busca cómo en casa hay una Biblia a la vista. Instruye a tus hermanos. Instruyamos a quienes tenemos al lado. Regalemos un libro, una Biblia. Indiquemos qué pueden alimentar, con qué pueden alimentar su alma. Y viene lo último de este Evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros lo leemos así de paso, diríamos, qué gesto tan lindo de Jesús. Yo estaré con ustedes. Y sin embargo, es mucho más que un gesto lindo de Jesús. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. De pronto estaban cara a cara Dios y Moisés. Moisés no le veía la cara a Dios, pero desde la zarza Dios le hablaba a Moisés. Moisés le pregunta, Señor, ¿me envías? Y cuando me pregunten, ¿quién me envía? ¿Qué nombre diré? ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Tú diles, yo soy, te envía. Esa palabra que usa Éxodo 3:14 es la misma que usa Jesús en Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes. Aquel yo soy el que soy, yo soy el que está con ustedes de 3:14 es el mismo de aquí. El Dios que un día escuchó el clamor de su pueblo que gemía en la esclavitud, le dijo a Moisés, ve en mi nombre y sácalo de la esclavitud. Aquí Jesús dice, yo soy el que soy, yo soy el que está con ustedes y yo los envío a lo mismo. Clama desde el corazón de los hombres esa esclavitud en la que han caído por el pecado. Sírvanle ustedes a la libertad de nuestro tiempo. El Espíritu Santo viene a cortar esas cadenas, a liberar nuestros corazones de la esclavitud en la que lo tiene muchas veces el apego a este mundo, nuestros resentimientos, nuestras faltas de perdón, nuestras faltas de reconciliación, nuestra pereza, nuestra comodidad, nuestra presunción o arrogancia, nuestra tibieza, nuestro olvido del cielo, nuestra despreocupación por la salvación propia y de los demás. El Espíritu viene a despertarnos de ese engaño. ¿Cuánto tenemos para meditar en estas lecturas de este día? Y Jesús asciende al cielo, pero no es sino nuestra pobre humanidad la que asciende, la que de pronto encuentra un lugar que jamás mereció por sí misma, sino que la mereció el mismo Jesús por nosotros. Por eso, como venimos haciendo estos días, volvemos a rezarle ahora al Espíritu Santo. Y vamos a hacerlo junto con la Virgen, como lo hemos querido hacer todos estos días. La Virgen Santísima, aquella a la que el Señor primero descendió en el abismo de su corazón, ese corazón que le amaba. Descendió a su vientre, asumió nuestra humanidad. A partir de aquel día el corazón de la madre estaba en el corazón del hijo y latían unidos en la misma obra, en la misma misión. Hoy María está en el cielo gloriosa porque en cuerpo y alma Dios la ha llevado consigo. Tras su muerte el Señor la llevó y no dejó que su cuerpo conociera la corrupción porque ella había sido concebida sin pecado, la Inmaculada Concepción. Y como decíamos ayer y hoy a la mañana, mientras ella estaba en la tierra, su corazón estaba en el cielo, porque allí estaba su Hijo. Cuando ella fue al cielo, su corazón quedó con nosotros en la tierra, porque aquí estamos, sus hijos. Y entonces, como en Pentecostés, en aquella primera novena de la Iglesia, hoy con nosotros la Virgen ora al Padre y al Hijo para que nos envíen el don del Espíritu Santo. Confiemos en ella. María Auxiliadora, esa imagen que ahí ustedes pueden ver adornada, arreglada en este día, de manera especial la Auxiliadora, a la que vamos a honrar al final, cantándole su himno. A ella le queremos pedir que se una a nosotros, que el Señor nos dé el don de la sabiduría, el entendimiento y el consejo. Son los 3 dones que hemos pedido estos días e iremos pidiendo uno tras otro en estos días. Este don de consejo que nos ayuda a elegir las cosas que nos lleven al cielo,
Vamos a pedirlo con fe, con mucha confianza. Y así como está en el cielo, nuestro Señor esté allí, nuestro corazón también ahora, con el deseo de poder un día estar definitivamente. Que el don de consejo nos ayude a elegir las cosas que al cielo nos lleven, que nunca antepongamos las cosas de este mundo por las que nos lleven al cielo. Ven, Espíritu Santo, y concédenos el don de la sabiduría, que dándonos a conocer la verdadera dicha, nos separe de las cosas del mundo y nos haga gustar y amar los bienes celestiales. Ven, Espíritu Santo, y concédenos el don de entendimiento, para que más fácilmente conozcamos y penetremos las verdades y misterios de nuestra fe. Ven, Espíritu Santo, y concédenos el don del consejo, que nos haga elegir en todo momento lo que contribuya más a la gloria de Dios y a nuestra propia santificación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.